Hola jóvenes, que tengan un bonito día. Bienvenidos a la clase de Dilemas Éticos. Como objetivos de la clase tenemos los siguientes: comparar los problemas éticos relacionados con la vida humana, explicar el proceso de la eutanasia y aborto desde la perspectiva ética, médica, moral y social mediante un ensayo, y vamos a realizar la lectura de un artículo científico para posteriormente realizar un ensayo dando su opinión personal. En eso consistió un ensayo, en dar su opinión personal posterior a esta clase. El artículo científico lo van a encontrar en la plataforma en el aula virtual. Es un artículo muy pequeño de 3, 4 páginas, creo, no les va a tomar mucho tiempo. Tómense 5 minutos para leerlos y que ustedes den un criterio para que puedan hacer el ensayo. Y posteriormente ese ensayo lo van a subir a la plataforma. Ok, ¿alguna vez ustedes han estado en algún dilema? Un dilema como tal. Podemos observar esta imagen aquí. El señor se encuentra en un dilema. Tiene aquí un ventilador mecánico y tiene un ataúd. Eso es un dilema. Pero un dilema ético se produce cuando una persona se encuentra forzada a elegir entre alternativas que al final le pueden causar una falta ética, una falta moral, ¿verdad? Entonces ya incurre en una falta al decidir sobre un dilema. La eutanasia, como tal, forma parte de un dilema ético, juntamente con el aborto. ¿Qué significa eutanasia? Significa buena, y tanasia significa muerte. O sea, en conclusión, la eutanasia lo definen como una buena muerte, pero la Organización Mundial de la Salud lo define como una acción del médico que provoca deliberadamente, o sea, intencionalmente, la muerte de un paciente, obviamente por razones médicas. Es un acto que busca provocar la muerte a una persona enferma que conlleva graves consecuencias familiares, sociales, médicas, éticas y políticas. Para que conozcan, hay dos tipos de eutanasia. Está la eutanasia activa y está la eutanasia pasiva. La eutanasia activa es cuando el médico administra directamente una droga letal. Esa es la activa. Y la pasiva es cuando se remueve el equipo de soporte vital. O sea, por ejemplo, cuando un paciente se encuentra está en un ventilador mecánico para poder respirar y le desconectan ese ventilador para que ya no pueda vivir. Eso es una eutanasia pasiva. O, por ejemplo, cuando ya terminan con todos los procedimientos médicos que están haciéndole, ¿verdad? Porque ya estos son considerados en vano. Entonces, esta se considera una eutanasia pasiva. Sí me interesa que sepan bien cuál es la activa y la pasiva, ¿verdad? Y el Código Penal menciona dos tipos de eutanasia. Lo mismo, pero solo le cambian nombre. Menciona que la eutanasia que es directa, dice que se llama eutanasia obsesiva. Y la eutanasia que es indirectamente se llama eutanasia lenitiva. Entonces, sé que hay algunos alumnos de derecho aquí y que en algún momento de su vida como abogados van a tener que usar esta terminología, ¿verdad? De eutanasia obsesiva, por ejemplo, eutanasia lenitiva. Hay tres factores muy importantes que están presentes en el debate de la eutanasia en todo el mundo. Está el consenso, está la dignidad de la vida humana y la autonomía personal. ¿En qué consiste el consenso? Consenso en la sociedad nunca va a haber, porque hay grupos de la sociedad que van a estar a favor y en contra. Entonces, aquí pueden ver ustedes una imagen. Ese es un parlamento, un Congreso Nacional. Ahí, ¿qué se hace en el Congreso Nacional? Se legislan leyes. Entonces, dice que según estos factores que están presentes en el debate de la eutanasia, cuando se somete a ley algo, la vida queda a merced de lo que se elige en el Congreso Nacional, porque ellos son al final es los que van a decidir si están a favor o en contra. Entonces dice, el consenso convierte el principio legislativo en la única fuente de verdad y de bien, y deja la vida humana a merced del número de votos emitidos en un parlamento. O sea, ¿qué significa eso? Que lo que se decida en el Congreso Nacional o en un parlamento va a ser ley, pero no precisamente por ser ley
la sociedad va a estar a favor de esa ley. Entonces, por eso dice que es un factor que está presente porque es un dilema al final. No es, algunas personas no van a estar a favor, otras van a estar en contra y así. Ahora, la dignidad de la vida humana. Alguien dice, esta persona es digna, esta persona es indigna. Nadie puede decir cuán dignos somos o no de la vida humana. Dice, no puede ser tenida como digna o indigna según las circunstancias en que acontezcan por la sencilla y elemental evidencia de que el ser humano siempre, en todo caso y situación, es excepcionalmente digno. Desde el momento de la fecundación, o sea, recuerdan que desde el momento que se da la fecundación es el inicio de la vida humana. Entonces, desde ese momento ya la vida es digna. Dice que decir lo contrario es ir directamente, en contra de lo que nos singulariza y nos cohesiona como sociedad. Y la autonomía personal, el derecho a morir no está en una constitución, ¿verdad? No existe. Por lo tanto, si existiera, es como que yo decidiera, no, yo voy a ser esclavo, o voy a vender mis órganos. O sea, eso no está como tal en una ley. Entonces, esos son los tres factores que están presentes en el debate de la eutanasia, los que al final se toman en cuenta para ver si se le aplica o no a una persona que va a ser candidato para una eutanasia. Déjenme les comento de este caso. Creo que, no sé si algunos lo han escuchado, quienes no lo han escuchado, pues se los comento. Aplicarán la eutanasia, dice, a un bebé contra la voluntad de sus padres. Miren, en los países primermundistas, se va a escuchar bien feo lo que le voy a decir, pero algunas enfermedades no compatibles con la vida, el gobierno dice, son gastos para ese tipo de personas son gastos para el gobierno, dicen ellos, en los países primermundistas. Entonces, como son gastos para el gobierno, ellos someten a juicio si les hacen o no eutanasia. O sea, lo que mencionábamos anteriormente, el consenso. La vida pende de un hilo, queda a merced de los votos que se elijan en un parlamento. Entonces, este caso fue en el año 2017. Dice que aplicaron la eutanasia a un bebé contra la voluntad de sus padres. Obviamente contra la voluntad de sus padres porque su madre, sea como sea, podía ser el bebé con una enfermedad mortal incompatible con la vida, pero ella era feliz viéndolo ahí en el hospital. Ella no quería que le aplicaran la eutanasia. Entonces, el Tribunal Europeo aprobó la decisión de justicia británica de dar muerte digna al bebé de 10 meses. O sea, la mamá lo tuvo 10 meses. Sabíamos que era una enfermedad no compatible con la vida. Sin embargo, bueno, el gobierno de Reino Unido le aplicó mediante los médicos la droga letal directamente. Entonces les pregunto, ¿qué tipo de eutanasia le aplicaron al niño? Entonces, si le aplicaron directamente la droga, fue eutanasia activa, ¿verdad? Dice que el niño padecía una enfermedad rara y que, bueno, ya los padres habían presentado anteriormente al gobierno un juicio como para que no le aplicaran la eutanasia, pero como en esos países ellos dicen que es un gasto para el gobierno, entonces definitivamente que lo sometieron a juicio y fue a favor de que si se la aplicaran. Antes de pasar a otra presentación, sí me gustaría presentarles también otro caso de eutanasia. Permítanme. Francia hay un debate por la eutanasia y la muerte digna. Es el caso de Vincent Van Gogh, quien lleva 10 años en estado vegetativo. Una corte francesa ordenó reanudar el soporte vital para Vincent Lambert, luego de que los médicos suspendieron el tratamiento que lo mantenía con vida. Lambert, enfermero francés de 42 años, permanece en un estado casi vegetativo desde hace más de una década tras sufrir daños cerebrales irreversibles en un accidente de moto.
La médecine est capable de maintenir des gens artificiellement vivants pendant très longtemps. La preuve, lui, ça fait 10 ans. S'il n'y avait pas de mesure, ça fait 10 ans qu'il serait décédé. La interminable batalla legal en la que se encuentra inmerso su caso reavivó el debate nacional sobre la eutanasia y la muerte digna, dividiendo a Francia y a su propia familia. Su esposa y hermanos apoyan la idea de cesar los cuidados médicos. Sus padres, católicos tradicionalistas, se oponen radicalmente a lo que consideran como una eutanasia encubierta. Tras el accidente, Lambert quedó cuadrapléjico y con un estado de conciencia tan reducido que solo puede abrir los ojos ocasionalmente. Los médicos intentaron por años mejorar su estado de salud, pero ante la falta de resultados, recomendaron suspender el soporte vital en 2013 y ante la indecisión de la familia comenzó la batalla legal. En lo que parecía el final del caso, el Consejo de Estado de Francia ordenó detener el tratamiento de Lambert, por lo que sus padres interpusieron recursos ante tribunales de París y ante la Corte Europea de Derechos Humanos para revertir su decisión. La Corte Europea rechazó la petición, diciendo que no había nueva evidencia para cambiar la postura. La ministra de Salud, Agnès Buzyn, aseguró que todos los recursos de apelación habían sido agotados. Los padres incluso pidieron al presidente Emmanuel Macron que interviniera para mantener vivo a su hijo, pero el mandatario respondió a través de redes sociales que no le correspondía intervenir en una decisión del Poder Judicial, por lo que el soporte vital fue suspendido. Une honte, j'ai honte pour la France, j'ai honte pour la médecine. Mon mari qui est médecin, il m'a dit on enterre Hippocrate. Sin embargo, horas más tarde, y de manera sorpresiva, el Tribunal de Apelaciones de París ordenó que los médicos del Hospital Universitario de Reims reanudaran la alimentación e hidratación a Lambert. Los padres de Vincent Lambert cuentan con el apoyo de la Conferencia de Obispos y del Papa Francisco. Además, la eutanasia está prohibida en Francia. La única medida que prevé la ley es la sedación controlada del paciente hasta su muerte para evitar el dolor insoportable si el fin de vida parece inminente. Cacha Viderco, Juan José Parcero. Permítanme. Ok. Bueno, no sé si se vieron en el video que era un tipo de eutanasia que le estaban aplicando a él porque al final le quitaron el soporte vital. Después de un accidente que él tuvo, estuvo cuadrapléjico en una cama que solo abría los ojos, o sea, en estado vegetativo. Entonces, estuvo 10 años postrado. Su madre y su padre estaban de acuerdo con que él siguiera con el soporte vital. Ellos eran felices con estarlo viendo, abrir los ojos en estado vegetal. Sin embargo, su esposa, mencionaban algún otro familiar ahí, ella ya no estaba de acuerdo. Ella quería que lo desconectaran. Entonces, al final, se le dio una muerte digna. ¿Cómo se le dio la muerte digna? Le desconectaron el soporte vital que lo estaba manteniendo con vida. Y como les mencionaba anteriormente, en esos países se llega a juicios para ver si determinan o no si el paciente sigue con vida. Entonces, lamentablemente, digo lamentablemente, pues porque la verdad es una situación bien difícil, por eso se llama dilema ético, porque, o sea, una cosa es ser médico y decidir si legalmente se le va a aplicar la eutanasia activa a una persona, pero otra cosa es tener un familiar conectado a un soporte vital y saber que está ahí, Pero otra cosa es que lo desconecten del soporte vital y saber que ya nunca más lo voy a poder ver. Entonces es bien difícil. El Código Penal le habla acerca de la eutanasia y dice que es una acción de inducir la muerte de forma fácil, de forma misericordiosa u otra clase de acto, usualmente de doctores que apresuran la muerte de la persona, no porque sean doctores malos, sino porque pues la ley, algunos médicos forenses, algunos médicos que se dedican pues en algunos países, Estados Unidos por ejemplo, en algunos estados, aplicar directamente la droga. Entonces no es que sea un homicidio, sino simple y sencillamente eutanasia. El artículo 116 del Código Penal dice: quien diere muerte a una persona sin concurrir las circunstancias que se mencionan en los artículos siguientes,
comete el delito de homicidio simple e incurrirán en la pena de 6 a 15 años de reclusión. O sea, si se llega a saber de que no era candidato para una eutanasia, ya ahí sí se considera un homicidio. Y el Código Penal dice que derecho a vivir con dignidad. O sea, el paciente tiene derecho a vivir con dignidad. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, se consignó el derecho a vivir con dignidad. Ahora, el derecho a morir con dignidad. Les voy a dar un poco de historia acerca del Papa Pío XII. En una reunión internacional de médicos aprobó el empleo de procedimientos mecánicos y de resucitación en personas aparentemente muertas y no hallaba nada inmoral en su utilización. Él decía que estaba bien que se utilizaran procedimientos médicos para salvarle la vida a un paciente. Pero al mismo tiempo, para sorpresa de quienes se apegaban al juramento hipocrático en cuanto a la obligación del médico de mantener vivos sus pacientes hasta donde sea posible, porque así es el juramento hipocrático. Dice primum non nocere, o sea, nunca hacer daño. Una obligación del médico, dice, de mantener vivos sus pacientes hasta donde sea posible. Entonces, el Papa admitió que al ser evidente el carácter irrevocable de la muerte, los médicos podrían abandonar sus esfuerzos y permitirle al paciente virtualmente muerto o vegetal morir en paz. Entonces, en esta historia de la humanidad, el Papa Pío dijo que ya cuando el paciente ya no pues tenía como esperanza de vivir, ya podía ser un candidato para que le retiraran el soporte vital y pues se le pudiera quitar o aplicar la eutanasia. ¿Qué dicen las iglesias al respecto? Bueno, aquí vamos a hablar de todas las religiones y de los que no son religiosos, pues que den su opinión en el ensayo. La Iglesia Católica dice, en 1952, los médicos no tienen la obligación de continuar el uso de medidas extraordinarias para mantener con vida a un paciente irrecuperable. Eso dice la Iglesia Católica. La Iglesia Evangélica no hay un consenso, no se han pronunciado al respecto y se deja al criterio individual. Eso dice la Iglesia Evangélica. Los testigos de Jehová se niegan a hacer todo proceso biológico. En otras palabras, la muerte debe seguir su curso normal. No sé si en la clase hay algún testigo de Jehová que me pueda, en el ensayo, que me pueda mencionar que he escuchado, no sé, por eso quiero que me diga que después de la muerte, según los testigos de Jehová, algo sigue, perdón, ahí termina todo, como que no. Por eso quiero yo saber qué opinan los testigos de Jehová en cuanto a eso después de la muerte. Por eso les pregunto a ver si hay alguien y me podamos platicar en el ensayo, ¿verdad? Los mormones consideran que sí es un hecho que un familiar esté viviendo artificialmente. Primero se debe orar, solicitar la intervención de Dios, luego se solicitará a las autoridades de la iglesia el consentimiento. O sea, en la iglesia mormona tiene que llegar a un consenso de la iglesia si le aplican o no la eutanasia. Y los adventistas dicen la muerte es un sueño, como lo declaró Jesús, pero es Dios quien determina el momento. Bueno, eso era en cuanto a la eutanasia, jóvenes. Ahora vamos a pasar a otro dilema ético y ya para finalizar, el aborto. El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo, ya sea de forma natural o voluntaria, antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. O sea, el feto puede sobrevivir después de las 22 semanas, pero antes no puede sobrevivir. Entonces, por eso se considera aborto. Hay tipos de aborto. Está el aborto espontáneo y el aborto inducido. El aborto espontáneo, como la palabra lo dice, la mujer aborta de forma natural, de forma espontánea, como dice, se le cae el bebé, ¿verdad? Y el aborto inducido ya es la interrupción del embarazo, ¿verdad? Como la palabra lo dice, inducido, antes de que el bebé pueda sobrevivir fuera del útero. Entonces, en el aborto inducido hay dos tipos. Está el aborto terapéutico y está el aborto por decisión personal. El aborto terapéutico
es el que, o es el que, por ejemplo, le realizan a una mujer que tiene una indicación médica, o por decirlo así, cuando una mujer tiene en su vientre un feto que no es compatible con la vida. Entonces, allí sí ocupa el aborto inducido tipo terapéutico. Sin embargo, hay algunas mujeres que se practican el aborto, las pro aborto, por ejemplo, practican el aborto de forma voluntaria. En algunos países es legal, ¿verdad? Y lo hacen por decisión propia, por decisión personal. Entonces, ese tipo de aborto voluntario es interrupción del embarazo cuando el feto aún no tiene posibilidades de vivir fuera del útero. Eso es el aborto voluntario inducido. ¿Qué dice el Código Penal del aborto? En el artículo 126 dice, el aborto es la muerte de un ser humano en cualquier momento del embarazo o durante el parto. Quien intencionalmente cause un aborto será castigado con 3 a 6 años de reclusión si la mujer hubiese consentido, con 6 a 8 años de reclusión si el agente obra sin el consentimiento de la madre y sin emplear violencia o intimidación, y con 8 a 10 años de reclusión si la gente emplea violencia, intimidación o engaño. Esto dice el nuevo Código Penal, jóvenes, para los estudiantes de Derecho. Me gustó sacarles esto del Código Penal porque en algún momento, ya cuando sean abogados, pues van a litigar en algún caso, ya sea de aborto, ¿verdad? O que la mujer se haya negado a tener relaciones sexuales y que sea un embarazo no deseado y que quiera abortar, etcétera, etcétera. Entonces tienen que saber qué dice el Código Penal respecto al aborto. En el artículo 127 se impondrán las penas señaladas en el artículo anterior y una multa de 15.000 empiras a 30.000 empiras al médico que haya cooperado o practicado el aborto y que no tenga indicación médica, o que la mujer no lo necesite. O sea, que lo haga solo por pura picardía. Las mismas sanciones se aplicarán a los practicantes de medicina, paramédicos, enfermeros, parteros o comadronas que cometan o participan en la comisión de un aborto. En el artículo 128, la mujer que produzca su aborto o consienta que otra persona se lo cause será sancionada con reclusión de 3 a 6 años. Y en el nuevo Código Penal, del artículo 128 al 131 fueron derogados. Ya el 132 dice que quien por actos de violencia ocasiona el aborto sin el propósito de causarlo, costándole el estado de embarazo de la ofendida, será sancionado con una reclusión de 4 a 6 años. Entonces, eso dice el Código Penal en cuanto al aborto. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo. La clase de los dilemas éticos en cuanto a eutanasia y aborto. Les invito a que pasen a la plataforma, descarguen el artículo científico sobre eutanasia y que puedan leerlo para que posteriormente puedan hacer su ensayo. El ensayo, les comento, el ensayo lo van a hacer en una página, nada más en una hoja, en Word o en PDF, lo van a hacer. Todo ensayo lleva una introducción, un punto crítico propio de la persona que lo está haciendo y una conclusión. O sea, pero no es como que una introducción en una hoja, una crítica en otra hoja, no. Todo en una hoja. Inicien hablando, por ejemplo, de la introducción, qué es para usted la eutanasia, por ejemplo, de su punto crítico, si está a favor o en contra, y que concluye sobre el ensayo que está haciendo. Si aquí en Honduras se ha dado cuenta de algún caso, si ha vivido personalmente algún dilema ético, etc. Entonces, me voy a tomar el tiempo de leer cada ensayo, el cual tiene un puntaje. Pueden subirlo a la plataforma el día de hoy para yo iniciar a revisarlos. Así que les deseo un bonito día y que Dios les bendiga.